cómo empatizar más que racionalizar con el duelo de una persona. Muchas veces cuando asistimos a un velorio, cuando vamos con un amigo o amiga que ha perdido ya sea a su pareja, ya sea por muerte o por separación, queremos llegar a racionalizar lo que le está ocurriendo a esta persona. Pero hoy aprenderemos cómo empatizar más que racionalizar. Saber cómo actuar ante el sufrimiento de un amigo o de un familiar es complicado, es difícil medir cómo hacerlo. Hay algunos que ante el sufrimiento inmediatamente empiezan con sus verdades teológicas y empiezan a decir un montón de cosas que incluso podrían estar hasta en la Biblia para tratar de consolar o tratar de hacerle entender a esa persona lo que está ocurriendo a su alrededor. Hay otros que ante un sufrimiento de esa magnitud deciden mejor alejarse y mejor ni siquiera estar presentes con esa persona que se está doliendo. En la historia de Job, que muchos de nosotros conocemos, sabemos que Job lo perdió absolutamente todo. Sus hijos, su casa, sus riquezas, todo lo perdió. Y llegaron 3 de sus amigos a tratar de entenderlo y consolarlo. Y sí, tal vez en algunas otras ocasiones se ha hablado mucho como esos amigos, en lugar de apoyarlo en su momento, en lugar de consolarlo tal vez, hicieron todo lo contrario. Pero detengámonos tantito en la palabra de Dios, en la Biblia, de cómo estos 3 amigos de Job, en un principio, sí actuaron de una manera correcta y nos da a nosotros una pauta de cómo actuar ante el sufrimiento y dolor de alguien más. Dentro de la historia de Job, que como dije, lo perdió todo, llegaron sus 3 amigos y en Job capítulo 2, versículos 12 al 13, nos dice lo siguiente. Y cuando alzaron los ojos, está hablando de los 3 amigos que llegaron a donde estaba Job, y cuando alzaron los ojos desde lo lejos y no lo reconocieron, levantaron sus voces y lloraron. Imagínate que llegaron a ver a Job, a su amigo, a su gran amigo, y era tanto el dolor, era tanto el sufrimiento de Job que ni siquiera lo podían reconocer de lo deshecho que estaba al perderlo todo. Cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días, 7 noches, sin que nadie le dijera una sola palabra, porque veían que su dolor era muy grande. En ocasiones tratamos de demeritar o de reducir el dolor, la angustia de esta persona, de nuestro familiar, de nuestro amigo, con frases ya que son muy de cliché, ¿no? Que tal vez pensamos que serían frases que pudieran ayudar a esta persona en ese momento tan complicado. Y son frases como, por ejemplo, Dios está en control de todo, Dios lo ve todo, Dios tiene un propósito. Pero deténganse tantito aquí. Los amigos de Job sabían perfectamente que esos intentos de hablar, incluso verdades bíblicas para nosotros hoy día, podrían ser no apropiadas y no necesarias en ese momento en específico. ¿Qué hicieron en su lugar? Guardaron silencio, compartieron su dolor, simplemente estuvieron presentes y no hablaron una sola palabra. Solo estar presente. Sabemos por la historia de Job que los amigos de Job, evidentemente, llegó un momento donde ya no guardaron silencio, abrieron la boca y dijeron exactamente todo lo que no debieron haber dicho. Y de hecho, en Job 13:5, el mismo Job les dice, ojalá se hubieran quedado callados y que ese silencio hubiera servido como sabiduría hacia ustedes. Nuestra respuesta ante el sufrimiento y el dolor de otros debe de ser mesurada y en oración. Tratar de explicar eventos, circunstancias, situaciones
que evidentemente ni siquiera nosotros podemos entender en su totalidad de por qué ocurrieron de esa manera, podría ser muy doloroso para la persona que está sufriendo. Sin embargo, compartir el dolor, ser empático, puede traer reposo, puede traer paz a alguien que sabe la verdad, sabe lo que está ocurriendo, sabe las verdades bíblicas, pero está luchando con todo su corazón, con toda su alma, por enfrentar esta nueva realidad de esa pérdida. Entonces, la próxima vez que estés con alguien que está en dolor, que está sufriendo, quizás lo más poderoso que pudieras hacer es guardar silencio, orar en silencio por ese amigo, por esa persona y dejar que las cosas bajo la voluntad de Dios tomen su camino. Espero que esto les haya sido de bendición y les ayude en la próxima ocasión. Si les gustó, denle like, síganme, que Dios les bendiga.